Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Les doy la bienvenida a nuestro acostumbrado podcast de domingo. Y queremos poder ofrecerlo con esta regularidad. Pero para eso necesitamos que te suscribas a nuestro canal, que pinches la campanita que avisa los nuevos contenidos que estamos subiendo y que nos apoyes con alguna contribución voluntaria en la convicción bíblica de que el trabajador es digno de su salario. Si deseas hacerlo, escríbenos a nuestro correo creerycomprender@gmail.com y te diremos cómo puedes hacerlo, así como todos los contenidos exclusivos a los que adquieres derecho. Entrando en materia, los titulares de prensa en Colombia de unos años para acá dan cuenta de la corrupción que ha alcanzado a prestigiosas instituciones durante mucho tiempo respetadas en nuestro país, como las altas cortes, consideradas tradicionalmente como uno de los pocos o tal vez los últimos reductos institucionales que habían logrado mantenerse relativamente al margen de los grandes escándalos mediáticos de corrupción que afectan a diario, de manera creciente y desde mucho tiempo atrás, a todo el resto de desprestigiadas instituciones del poder público nacional, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial. Por eso, más allá del debate sobre el modelo económico o político más eficaz para promover la prosperidad y la justicia de todos los pueblos y naciones que conforman el mundo actual, deberíamos considerar más bien el nefasto papel que la corrupción desempeña en todos y cada uno de estos modelos sin excepción, cada vez que logran concretarse en la historia. Porque la vulnerabilidad que cualquier sistema político o económico ofrece ante el poder epidémico que la corrupción despliega, más que con sistemas políticos o económicos particulares, tiene que ver con el carácter de los pueblos y a un nivel más profundo con la naturaleza humana en las condiciones actuales de nuestra existencia. En el primer caso, debemos entonces emprender un análisis sociológicamente comparativo. Y en el último, una reflexión honesta desde una perspectiva teológica y filosófica. Vamos y miremos primero que todo los índices de corrupción. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, es decir, ONG, que publica anualmente el índice de percepción de corrupción en 180 países evaluados. Desde hace más de una década, Colombia sale cada vez más mal librada, pues la percepción por parte de la ciudadanía de la corrupción crece y no la deja salir de los puestos 85 a 95 en la lista, saliendo siempre rajada en las calificaciones con puntajes de 35 y 40 sobre 100. Lo curioso es que en los primeros 10 puestos siempre hay, de manera recurrente, una mayoritaria proporción de países escandinavos como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, junto con otros de Europa del Norte como Suiza, Holanda, Luxemburgo, Alemania y el Reino Unido, y algunos representantes de Oceanía como Nueva Zelanda y Australia y eventualmente de Asia como Singapur. Pues América solo está representada en los primeros 20 puestos por Estados Unidos y Canadá, ya que los países latinoamericanos han brillado siempre por su ausencia y distancia de los primeros lugares. De hecho, los países latinoamericanos en general, con las excepciones tal vez de Chile y Uruguay, que han alcanzado a veces a estar dentro de los 30 primeros puestos, aparecen después del puesto 80, todos los demás, por debajo de muchas naciones africanas y árabes, lo que conduce a pensar en el papel que la religión ejerce
en las actitudes de las personas y grupos humanos que se hallan bajo su influjo en el propósito de combatir la corrupción. Porque no es un secreto que los países del norte de Europa y los de la órbita anglosajona asociados al Reino Unido, así como Alemania, Suiza y Holanda, son países en los que la reforma protestante arraigó profundamente, inculcando en su gente lo que el sociólogo Max Weber llamó la ética protestante del trabajo, causa determinante de su gran desarrollo económico y social en virtud, entre otros, de su integridad y rechazo generalizado de la corrupción. Por contraste, los países del sur de Europa, tales como España, Portugal e Italia, figuran de manera significativa más atrás en la lista entre los puestos 30 y 40, pero todavía bastante por encima de sus excolonias. Y tampoco es un secreto la relación directamente proporcional entre la corrupción y el retraso de estos países europeos al compararlos con los primeros de la lista. Lo cual se explica, en buena medida, por el predominio histórico que en ellos ha tenido el catolicismo romano, una versión del cristianismo que tolera y a veces promueve incluso sutilmente entre sus fieles la doble moral. Esa misma doble moral que se indigna ante los grandes escándalos de corrupción de los funcionarios públicos, que se enriquecen a manos llenas a costa del erario público, mientras tolera a nivel anónimo y doméstico la misma corrupción que condena en ellos, solo que a menor escala. Le damos así la razón a Milor Fernández cuando decía que muchos de quienes hablan vehementemente contra la corrupción tan solo están escupiendo el plato en el que no pudieron comer. Pero disculpar la corrupción que practicamos a pequeña escala y de manera anónima, mientras condenamos la corrupción de terceros a gran escala ventilada de manera pública en los medios de comunicación, es la raíz de todos nuestros males sociales, incluyendo, por supuesto, los relacionados con la economía. Haríamos bien en tener en cuenta lo declarado por Benjamin Franklin. Una pequeña falta puede engendrar un gran mal. La historia demuestra que la laxitud y tolerancia de la corrupción en pequeña escala va socavando lentamente las bases de confianza de la sociedad y gradualmente da lugar a faltas mayores con consecuencias cada vez más serias, dolorosas y muy difíciles de resolver o revertir. Vincent Barry decía que, aunque la expresión "no te preocupes por pequeñeces" puede ser un buen consejo, si por ello entendemos no ahogarse en un vaso de agua o evitar reacciones desproporcionadas para las circunstancias, hay que tener cuidado de no ponerlo en práctica irreflexivamente, pues entonces deja de ser una pauta para vivir de manera racional y se convierte en una justificación para vivir sin principios. Añade luego que, cuando esto sucede, lo más probable es que nos parezca una pequeñez llevarnos las toallas o las perchas o ganchos de un hotel o la papelería de la oficina. Trivializar lo que codiciamos nos da una excusa para robar impunemente. La Biblia llama pequeña necedad en Eclesiastés 10:1, un poco de levadura en 1 Corintios 5:6 y Gálatas 5:9, y zorras pequeñas a estos asuntos, pronunciándose de manera clara y categórica al respecto. Atrapen a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Cantares 2:15. Es sintomático que, como lo señalaba la revista Semana, a propósito de nuestra política doméstica, la izquierda solo triunfa cuando logra ser identificada como la alternativa a la corrupción y la politiquería. En realidad, en nuestros países ni la izquierda ni la derecha pueden arrojar la primera piedra en relación con la corrupción. Pero el punto es que el mero hecho de que un candidato pueda triunfar simplemente al asumir como bandera la lucha contra la corrupción y la politiquería
es un indicio del desprestigio general en el que se encuentran las instituciones de la nación en cuestión. Situación social bien aludida con el refrán que dice que en país de ciegos el tuerto es rey. La corrupción da así fuerza al peligroso e irreflexivo voto protesta, por el cual el electorado, más que votar por uno de los candidatos, lo hace es más bien en contra de su rival, modalidad de voto cada vez más frecuente dentro de las democracias modernas. Y los resultados del voto protesta, en donde quiera que se impone, demuestran que este no ha sido nunca la mejor manera de garantizar un buen gobierno libre de corrupción, y no deja de ser una medida desesperada por parte del electorado que suele conducir a situaciones de corrupción peores que las que se pretendían corregir. Porque definitivamente, más allá de análisis comparativos, la corrupción está presente siempre, de manera latente, en el corazón de todos los hombres, en virtud del pecado original, y por eso, la mejor y tal vez la única forma consistente de combatirla exitosa, o por lo menos con cierta consistente solvencia, es la redención llevada a cabo por Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Redención que puede transformar los corazones corruptos de todos los que se rinden de lleno a Él en arrepentimiento y fe sincera. Y te dejamos esto para la reflexión. Hasta el próximo domingo. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.